there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson y Joseph Larson. Y nuestro invitado especial el día de hoy, Bill Bailey. Y Bill, predicaste un tremendo mensaje ayer en la mañana. Gracias, Absolutamente fenomenal. Todavía me estoy regocijando. Y el tuyo de anoche fue excelente. La renovación de la mente. Así es. Y gloria a Dios por eso. Bueno, podemos renovar esa mente, ¿no? Puede hacerse, sí. Y fue realmente una necesidad. Y es una necesidad que se lleve a cabo por la gracia de Dios. Les damos la bienvenida. Qué bueno que nos acompañan. Quiero que lo sepan. Y quiero darles gracias por la ayuda que nos brindaron la semana pasada. Y ustedes donaron $3,581,208 y realmente poniéndolo de manera que podamos entenderlo, $3.5 millones y apreciamos eso en gran manera. Nos restan todavía aproximadamente $400,000 para cubrir la cantidad que necesitamos y yo sé que ese dinero va a llegar, no lo dudo en lo absoluto. Y yo le doy gracias al Señor, ¿no? Por lo que Él está haciendo y, y realmente la palabra de Dios que se está presentando, gloria a Dios por ello. Realmente no muchas iglesias viven lo que nosotros vivimos ayer, no muchas hoy en día. Y gracias a Dios por las pocas que sí, pero no muchas lo hacen. Y yo pues le doy gracias a Dios por el mover y la operación del Espíritu Santo. ¿Alguien sale a predicar, Lauren? No por ahora. Bueno, eso fue muy rápido. Sí, señor. Joseph. Sí, señor. De hecho, voy a estar en campañas otra vez este febrero y... ¿Esto es lo que llamas lo real hoy día? Sí, siempre. Sí, bueno, en mi humilde opinión, ¿verdad? Cuidado, ten Bueno, cuidado. pues, sí, pero del 9 al 10 de febrero estaré en Spirit of Life Church en Carolina del Norte, Gastonia, 2 servicios jueves y viernes a las 7 p.m. Si están en el área, vengan y acompáñenos. Siguiente fin de semana, mi esposa y yo vamos a estar va a ser nuestra primera vez en Canadá y estoy con anticipación esperando esa visita con los hermanos allá, los pastores White, Manuel Pentecostal Church, Newfoundland, Deer Lake, Labrador, Canadá. Así que tenemos 4 servicios, de hecho, programados el viernes a las 7:30 p.m., el sábado también, y 2 el domingo a las 11 a.m. y a las 6 p.m. Así que si están en el área de Newfoundland, Deer Lake, Canadá, vengan y acompáñenos, por favor. Dave. Estaremos en Hayden, Alabama, a finales de marzo, pero hasta entonces. Muy bien. John. Nada programado por ahora, hermano Swagger. Y Lo que él Josh. dijo. Entiendo. Bill, ¿tienes alguna información que quieras compartir? Sí, hermano Swagger, yo voy a estar ministrando esta noche en Monroe, Louisiana, en Farmerville, Louisiana, a las afueras de Monroe, con el pastor Usulton. Y eso es en la iglesia Rocky Branch Assemblies of God, allá en un avivamiento de invierno a las 7 p.m. hoy, el lunes 23 de enero. Bueno, muy bien, y oremos pues que tengas buenas reuniones allí. Yo sé que así va a ser. ¿Y cómo está la iglesia? La iglesia está fenomenal, hermano Swagger. Tuvieron un gran servicio el día de ayer. De hecho, los 2 servicios. Yo tengo que llegar mañana para asegurarme de que mi nombre todavía esté en el edificio, ¿verdad? Escuché que... Oh, yo creo que posiblemente todavía esté allí. Sí, bueno, hermano Swagger, cuando yo me convertí en el pastor de esa iglesia hace 30 y tantos años, uno de los hermanos más ancianos en nuestra propiedad pasada tenían una iglesia con un letrero y ponían el nombre del pastor en un pedazo de madera y yo me emocioné tanto que a mis 20 yo fui para allá y el anciano estaba poniendo mi nombre allí y él me dijo, nunca olviden que tan rápido como lo puedo poner, también lo puedo quitar. Así que esa fue mi bienvenida al ministerio. Pero la iglesia está de maravilla, hermano Swagger, y tuvimos a 4 personas el domingo pasado tomar decisiones para Cristo. Primera vez que se decidieron en seguir al Señor.
Tenemos bautismos próximamente y estamos muy agradecidos. Yo prediqué en alguna parte de Carolina del Norte y no, ahora no recuerdo la ciudad ahora, pero enfrente del auditorio donde estuvimos, allí en aquel lugar decía Jimmy Swaggart y debajo decía luchando y debajo de eso Bugs Bunny decía. Jimmy Swagger luchando con Bugs Bunny. No sé quién puso eso allí. Ay, No ay, sé ay, quién lo sí. hizo, pero Bugs Bunny ganó. Entonces usted luchó contra Bugs Bunny. Así era como se veía el letrero. ¿Qué no era el trabajo de Elmer Fudd eso? Jimmy Swagger luchando con Bugs Bunny. Tiene que pasar en la iglesia, ¿verdad? Si no ha sucedido, va a suceder en la iglesia. Amén. Bueno, hablamos de eso. Ese servicio de bautismo en las No, aguas no, que por favor. sucedió muy famoso allí en California. Y estaban remodelando aquella pequeña iglesia y todo estaba, como vamos a decir, provisionalmente organizado. Entonces estaba el bautisterio enfrente de la congregación. Y la gente pasaba al frente y era bautizada, iba a la parte de atrás y en la parte de atrás habían puesto cortinas de un lado para las damas y un lado para las mujeres para que se pudiesen cambiar, ¿no? Y entonces el pastor bautizó a un caballero y él pasó a la parte de atrás donde él tenía que estar para cambiarse y, y había una señora de unas 300 libras. Y el pastor era un hombre bastante alto, pero muy delgado, tal vez pensaba unas 125 libras. Y cuando bajó a la señora para bautizarla y trató de levantarla, no podía levantar la señora. Ay, Dios. Resbaló y cayó debajo de ella en el agua. Y este hombre se estaba ahogando. Él estaba tratando de agarrarse para levantarse y agarró la cortina y cuando la aló, el hombre que había bautizado hace un momento estaba allí desnudo. Enfrente de toda la congregación y él brincó dentro del bautisterio también. Entonces tenía allí el pastor ahogándose, la señora gordita y el señor que habían bautizado en el estanque. Esto realmente sucedió, no es una broma. Esto sucedió de esa manera. ¿Tuvieron un funeral o no? Yo lo leí en un periódico eso. Y ese hombre que estaba desnudo, él demandó a la iglesia. Dijo que no estaban preparados para celebrar un bautismo en las aguas. Ay, señor. Sí, sí. Increíble. Buenos días, señor. Gracias por recibirnos. Yo aún estoy pensando yo en Bugs Bunny, pero eso no ha cambiado mi atención mucho, ¿no? No mucho, no mucho. Si no ha sucedido en la iglesia, Va sucederá. a suceder, tarde o temprano va a Sí, suceder. así es, amén. Bueno, vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 1. Disculpen las bromas, por favor. ¿Quiere que sigamos después de eso? Billy Sunday dijo que Dios tenía un sentido de humor. Él hizo al mono, a un perico y a algunas personas que conozco. Bueno, Gálatas 4:1, Dave. También digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Pablo continúa con el argumento acerca de la inferioridad de la condición bajo la ley, usando una ilustración de la vida contemporánea. Pablo está tratando de decirle a las personas, y lo está diciendo claramente al pueblo, la bendición del nuevo pacto, aparte del antiguo pacto, y, y ¿es eso lo que ustedes entienden en ese particular aquí? Sí, señor, él está comparando
a personas que están participando, especialmente en la ley, mostrando su condición espiritual y mostrando que había limitaciones bajo la ley con el crecimiento espiritual, como un niño bajo la tutela y los gobernadores de otros. Y aunque la heredad o herencia está destinada a ser suya, mientras estaba en esa Fue condición, tratado como un niño porque era un niño. un esclavo, sí, aunque él era el heredero. El punto que él está presentando aquí es que bajo el nuevo pacto somos gente madura con el potencial completo de ejercer todos los beneficios de nuestra heredad. Realmente no hay comparación, el nuevo pacto y el antiguo pacto. No hay comparación en lo absoluto. Amén. Estoy leyendo actualmente en Deuteronomio, precisamente. Siempre leo la Biblia completamente y estoy en el Deuteronomio actualmente. Y, y el pensar en todas estas cosas en particular, que la persona tenía que vivir en lo que refiere a todo lo que usted pueda imaginar, ¿no? Lo que nosotros tenemos hoy día. Jesucristo pagó por todo, lo pagó Exacto, todo, sí. completamente. Pablo enfatizaría las dos ideas de que la ley no solo protegía y separaba a Israel de las naciones a su alrededor que estaban practicando idolatría, separándolas de todas las otras naciones de la tierra, pero también encarcelaba, ponía en la cárcel literalmente, poniéndolos bajo cerrojo a esta gente en una condenación porque no había salvación en la ley. Y uno de los propósitos de la ley, y habían muchos, pero uno de los propósitos de la ley era mostrarle al hombre su ineficacia, su incapacidad, ah, y su carácter encontrarse el de Mm. Dios, y el hombre siempre era un perdedor. Pero el hombre estaba mucho mejor bajo el nuevo pacto más que bajo el antiguo pacto. Correcto. Estaba en una mejor condición. Jesucristo, él cumplió toda la ley en toda capacidad. Y gracias a Dios que nosotros no tenemos que cuando le fallamos al Señor, no tenemos que pagar ese precio nosotros, no tenemos que ir a buscar un animal y llevarlo a Jerusalén, aunque fallamos. Gracias a Dios que no tenemos que hacer eso, solamente si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Ahora, eso puede suceder en cualquier lugar donde usted esté, no importa donde sea, en la iglesia, en su hogar, en su ciudad, cuando está conduciendo o al lado de un camino, no importa. Dios lo escucha si se dice sinceramente, lo escucha y le perdonará, y usted no tiene que ir a ofrecer un sacrificio e ir a Jerusalén o algo así. Y realmente el Señor lo arregló todo, al punto donde por la destrucción del templo, ellos ya no iban a poder ofrecer ese sacrificio bajo la Sí, ley. correcto. Tenían que tener un Sí, templo para hacerlo. se necesita el sistema de sacrificios, sumo sacerdote y todo eso. Recordemos que Santiago y Pablo ambos enseñaron y escribieron que si no guardábamos toda la ley, si éramos culpables de un punto. Somos culpables de todo, ¿no? Exacto. Me gusta lo que George dijo hace un par de semanas y yo lo he mantenido como algo personal, pero él dijo esto: cuando decimos que Cristo cumplió la ley, una manera de poder verlo es que él cumplió con el contrato. El contrato con Israel se cumplió. Y eso tiene que ser, de acuerdo al autor de Hebreos, eso tiene que ser una verdad para que un nuevo contrato pueda presentarse y ejercerse. Así que el primer contrato fue con Israel, ellos lo violaron, Cristo lo cumplió, y el segundo contrato es entre el Padre y el Hijo, que ahora nos proveen con un pacto eterno. Bueno, Jesús era aquel que cumplió la ley. Nadie más Correcto, lo hizo, así es. porque realmente si rompía una de las leyes era culpable de romper la ley sobre todo. Sí, el contrato, mira, el punto del contrato es que el contrato inicial, uno no puede estar bajo dos contratos, No. solamente puede estar bajo uno. Entonces, si un contrato está completo, y una vez más es lo que el autor de Hebreos dice, cuando él lo llama nuevo, significa que el antiguo tiene que terminar, y estoy
parafraseando, pero el contrato nuevo, el nuevo pacto que tenemos el día de hoy con Cristo, es mucho más extenso en su capacidad para la humanidad. No está limitado a un grupo en particular y es mucho más fácil de implementar y de establecer en el corazón y en las vidas de la gente, todo por causa de lo que Cristo hizo en el Calvario. Estás en lo cierto, la ley estaba limitada a Israel, Así estaba es. limitada a Israel y el mundo gentil realmente no llegó, ellos no sabían nada al respecto, punto. Tenían que ser prosélitos y entrar de esa manera, sí tengo la razón. Una de las cosas que tenemos que entender aquí, que los judíos entraron en una relación con la ley a través de ser herederos, ¿no? Por eso tenemos el bar mitzvah, que es el hijo de la ley, indicando que son herederos de la ley. Ahora, no era tanto en lo que tenía que ver con el pecado, ellos no lo pensaban de esa manera, ellos hablaban de posesión. Al poseer la heredad también tienen esa herencia y en la mente de ellos hay mucha herencia. Allí está la herencia que tiene que ver con la tierra, el pacto de la tierra, especialmente una relación hacia Dios única que se estableció con ellos en Deuteronomio capítulo 7 y 9. El pensamiento del judío, y de allí Pablo los tuvo que sacar, no están bajo la ley. Algo que estaba sucediendo en aquel momento en lo que refiere no solamente al judaísmo, pero habían cuatro grupos de leyes que Pablo pudo aludir a ellas. No dice cuál. Tenemos la ley romana, tenemos la ley hebrea, diferentes leyes que tienen que ver con esa heredad. Y una de ellas él Amén. usó la ley romana bastante, así lo hizo, Amén. pero no hay una designación que le estaba usando aquí. Pero él estaba tratando de hacer una ilustración que refirió en el capítulo 3 sobre la ley y la heredad de Cristo. Por ejemplo, su Amén. proceso de adopción era completamente romano y lo vemos eso en Romanos 7. El punto es que Pablo les estaba diciendo lo que tiene que ver con los judíos. A los 13 años los varones iban a entrar en el bar mitzvah y las niñas a los 12 iban a ser hijas de la ley también. Entonces la ley no solamente era parte de lo que ellos practicaban, era parte de su heredad, era parte de lo que ellos beneficiosamente recibían las promesas. Y Pablo dice, un momento, hay otra cosa que sucede cuando ustedes avanzan en edad. Ahora son independientes no solamente de la ley, pero son responsables a la familia. Y este concepto que se practica, y los hebreos aceptan este concepto, Pablo alude a este ejemplo. Ahora han llegado a otra edad de madurez y esta madurez ahora son herederos de Cristo. Así que estas promesas son mayores, este pacto es mayor, mejor, y tienen ahora una mayor responsabilidad de vivir bajo este nuevo pacto. Pablo trataba de llevar a estas personas a entender que la ley, siendo obsoleta por este nuevo contrato, como lo decimos, y esencialmente lo que es un contrato, es un pacto establecido, dando un contrato que tiene beneficios y tiene promesas, y ahora que usted se está moviendo desde este punto de madurez, a un nivel mayor de madurez, tienen que aceptar todo lo que es parte de este nuevo sentido de madurez. Y yo creo que allí es donde hoy día tenemos tradición. Pablo o Jesús hablaba de ello en Mateo capítulo 7 o capítulo 6, de que ellos preferirían mantener sus tradiciones en lugar de la ley. Habían establecido su propio camino de hacer las cosas y nosotros también tenemos hábitos, ¿no? La peor enseñanza que afecta a la iglesia es tratar de crear el concepto de romper malos hábitos a través de nuevos hábitos, ¿no? Sí, amén. Y este es un medio psicológico, pero es otro medio de esclavitud. Vamos a decir, si usted hace esto, y siempre decimos, puede hacer eso con el cuerpo físico en cierta manera, y lo sé, porque años atrás estuve trabajando con atletas y teníamos una organización que específicamente trataba con los atletas y yo conocí a los mejores entrenadores en el mundo, lo que tiene que ver con el deporte. Y usted puede hacer eso con el cuerpo físico, pero no lo puede hacer eso con el espíritu. Y Lauren lo dijo muy bien anoche. Toma la renovación de la mente y toma un entendimiento de que que tenemos que cambiar lo que ya se hizo en la cruz. Y eso quiere decir, tomo cuentas de lo que ya sucedió. Fui santificado, limpio, justificado. Ahora soy libre de servir al Señor en la unidad del Espíritu que Él me ha entregado. Y si yo trato de crear un hábito de caminar con Él, esa fue la otra consecuencia que enfrentó Israel. El Señor dijo que no conocían mis caminos. ¿Y a qué se refiere allí? Se refiere el camino de vida, el estilo de vida, lo que Dios había querido
Tal vez entendieron algunas de los mitzvahs, los mandamientos, pero no entendieron la manera como Dios estaba operando y lo que Él quería. No lo entendieron y por eso fallaron en enviar a su Mesías y por eso los judíos, después de tener el Mesías, todavía caminaban según los antiguos caminos en lugar del nuevo. Amén. Todo esto tiene que ver con cómo la persona vive para Dios y cómo iban a vivir para Dios, ciertamente. Y realmente trayéndolo a este tiempo presente o actual, la mayoría de ustedes, no todos, pero la mayoría de ustedes o escuchándonos dirían, hermano Schwager, a mí no me interesa la ley de Moisés. Y lo poco que yo conozco al respecto, Jesucristo la cumplió, etcétera, etcétera. Y eso es, pues, verdad. Pero lo que nosotros hemos hecho en la iglesia moderna es que hemos convertido cosas que son disciplinas en la iglesia y correctamente son bíblicas y correctamente las hemos convertido en leyes. Así como era mucha ley 2000 años atrás o más. Y nosotros tratamos de vencer el pecado ayunando. Y usted eso no lo puede hacer. El ayuno es literal, es bíblico, es correcto, de la manera correcta. No es correcto de la manera que se está llevando a cabo. ¿Y cómo lo sé? Bueno, lo sé porque he leído los libros, ¿no? Algunos de ellos se han leído. Y nosotros tratamos de vivir para Dios por medios de leyes que nosotros hemos formulado, como el ayuno, por ejemplo. Yo trato de orar hasta tener la victoria en el ayuno. Así que el ayuno sí ayuda, claro, y la oración definitivamente le va a ayudar también. Pero yo me levantaba a las 1 o 2 de la mañana, no una vez, sino semanas y semanas y buscaba a Dios aproximadamente 1 hora porque yo estaba desesperado, estaba tratando de conseguir victoria en mi vida y no podía, no sabía por qué, yo no entendía. Ahora sí entiendo, porque esa no es la manera de tener victoria conforme a Dios nos enseña. Yo, bueno, tengo una mejor vida de oración hoy de la que jamás he tenido, pero usted no puede orar hasta tener la victoria, no puede ayunar hasta tener la victoria, no puede dar testimonio hasta que tenga la victoria. Realmente Él le bendecirá y eso le ayudará, pero no va a resolver el problema. El camino de Dios es Jesucristo y este crucificado. Es la única manera que podemos tener victoria sobre el pecado, sobre el mundo, la carne, el diablo. Es la única manera que podemos tener victoria. Es que pongamos nuestra fe exclusivamente en Cristo y eso cubre la ley, eso cubre todas las cosas. Pone nuestra fe exclusivamente en Cristo y continúa en esa capacidad. Realmente es muy simple y un niño lo puede hacer, que su fe esté en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz, el precio que Él pagó. Aleluya. Él expió todo pecado en la cruz, todo completamente. Y cuando nosotros tratamos de usar otra cosa para tener victoria, eso es un insulto a Cristo. Considerando el precio que Él pagó, el Espíritu Santo no va a tener nada que ver con eso. Pero cuando nuestra fe está en Cristo y esté crucificado exclusivamente, el Espíritu Santo, quien es Dios y quien puede hacer cualquier cosa, entonces obrará a favor nuestro y nos dará victoria Amén. sobre el poder de las tinieblas. No importa si son las drogas, el alcohol, la inmoralidad, la nicotina o el orgullo, los celos, la envidia, malicia, sea lo que sea, cualquiera que sea el caso. La respuesta es Jesucristo y este crucificado. Sí. No hay otra respuesta. No se necesita otra respuesta. Solamente esa es todo lo necesario. Jesucristo, victorioso sobre todo el poder de las tinieblas. Alabado Dios. Podemos hacer un poco en cuanto a cambiar nuestro comportamiento, pero como Loren predicó anoche, no podemos cambiar el corazón. No va a cambiar el comportamiento por mucho tiempo, va a volver a lo mismo, en sea lo que sea. Realmente no hay otra manera
aparte de Jesucristo y este crucificado. Amén. El punto, creo yo, hermano Suárez, es que no solo es la gracia de salvación de Dios, pero es la gracia de guardarnos ese caminar diario Definitivamente, y andar en definitivamente. victoria a pesar de lo que la vulnerabilidad o la debilidad o la proclividad sea. Es el mismo método, es Cristo y el crucificado. Bueno, Bill, te das cuenta, y yo estoy seguro que sí, es que le molesta a algunos cristianos cuando se les dice lo que les acabo de decir. Porque, bueno, yo tengo que hacer algo por mí mismo. ¿Qué puede hacer usted? Bueno, si lo hubiéramos podido hacer, no estuviéramos en la posición o condición Si lo en hubiésemos la que podido hacer, estamos. ya lo hubiésemos hecho. Exacto. Hermano Bailey, usted ha pastoreado ya más de 30 años, ¿verdad? Mire, habrían o han habido esfuerzos de cristianos que usted ha visto, tal como de lo que hemos estado hablando, que usted ha tenido que lidiar con eso fuera de la fe en Cristo y el crucificado, algo popular en su área, algo así. Bueno, me parece que el mensaje de la autoayuda, que de alguna manera en la carne es ser una mejor persona, eso, ¿no? Y bueno, es lo peor de lo malo, ¿no? Sí, Porque contiene una mezcla de verdades y una mezcla del yo, y en todo momento y es un caminar diario, ¿no? Yo creo que para todos nosotros, porque todos queremos mejorarnos nosotros mismos, pero si lo pudiésemos hacer nosotros mismos, no necesitáramos un doctor. así es. Les voy a hacer una pregunta. ¿En algún momento han escuchado ustedes algún predicador decir, bueno, ellos, refiriéndose a nosotros, ellos han exagerado con eso de la cruz? Bueno, Bueno, definitivamente, pero están buscando una respuesta fuera de los parámetros de Jesucristo y este crucificado, y típicamente lo que sucede es que lo que sea la nueva modalidad religiosa del día, y eso lo vemos, ¿no? Hay olas que llegan al cuerpo de Cristo, alguien tiene una nueva revelación o esta nueva palabra rema, como se dice al principio del año, ¿no? Yo no quiero decir que todo el mundo, ¿verdad? Pero se escucha bastante. Hay una palabra de Dios para este año. Este número significa tal cosa y Dios va a hacer esto y aquello y en este año se va a hacer tal cosa. ¿y qué es lo ¿Y que qué dicen? dice? En lo que refiere a la cruz, lo que Sí. dicen es que tenemos que ir más allá de la cruz, más Oh, ya allá. veo. Es algo popular, lo escucho. Escucho Amén. a N. Trotter decir, si nos vamos más allá de la cruz, Sí, perdemos nuestro norte, ¿no? Y viendo, hermano Swagger, vemos que todo lo que nosotros creemos se basa en Cristo y este crucificado. Todo lo que sí, nosotros creemos en la sanidad, creemos en la provisión sobrenatural de Dios, pero todo vuelve a la cruz de Cristo, donde esa expiación se hizo y de allí fluyen los beneficios de todo correcto. lo que tiene que ver con el nuevo pacto. La cruz es el fundamento de toda doctrina, es lo que la doctrina tiene que usar como base. Pablo dijo como perito arquitecto, dijo, cuidad de cómo sobreedificamos. Los corderos ofrecidos fueron todos Del estado simbólicos de por la venir. cruz. Los millones y millones de ellos ofrecidos a través de los siglos así eran. Veremos en el próximo versículo al leerlo en el capítulo 4 de Gálatas que fue el tiempo adecuado que el Padre designó para que esto sucediera. Así que cuando Cristo murió en la cruz fue el tiempo en el que Dios intervino y dijo, ese es el tiempo en el que yo voy a traer este nuevo pacto con la humanidad y es para judío y gentil y ahora podrán tener un nuevo camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino que tiene el mismo significado, Hadass y Dará, que es en otro idioma, y no es lo que nosotros hacemos, sino es la manera y el orden por el cual vivimos por fe en la obra consumada de la cruz. ¿Y qué sugieren ellos para que tome su lugar? La cruz. Cualquier cosa que sea la nueva moda o el medio presente, usted mencionó el ayuno, si yo pudiera ayunar, y esa es una moda muy popular en enero, si yo puedo leer mi Biblia lo suficiente y nosotros, bueno, animamos a nuestra gente en Happy Gospel, por ejemplo, usted mencionó leer la Biblia en un año, es una buena
práctica para poder terminar la Biblia y es una buena manera de poder renovar ciertos hábitos, pero no importa cuánto usted trate de renovar sus hábitos al principio del año o al final, eso nunca va a ser suficiente para vivir y caminar en No, victoria. no lo va a hacer. Si lo hubiera sido, no tendríamos la cruz. Si nosotros hubiéramos podido ganarnos la justicia y obtenerla a través de la ley, guardando la ley, en el Antiguo Testamento nunca jamás habría habido una necesidad de una cruz. El ayuno no es una ley, la oración definitivamente no es una ley, pero los convertimos en leyes y ese es el problema que tenemos, que hacemos leyes de estas cosas pensando que si yo guardo estas cosas, si hago esto o aquello, si le doy testimonio a tantas personas, si hago esto, aquello y lo demás, tendré victoria en mi vida. Y no es así. Y son cosas buenas. Claro, siempre son cosas buenas. No estamos hablando de algo que se vea malo, pero se convierte en algo malo cuando lo hacemos algo para tratar de obtener justicia con Dios. De hecho, se convierte en mi mente, si pudiéramos calificarlo, se convierte en un mal mayor, mucho más grande, porque se ve casi como si fuese el fentanilo. Se ve como que es dulce, pero si usted se acerca o lo prueba, lo ingiere, usted puede morir. Sin embargo, se ve tan inocente que es lo que lo hace tan peligroso. De la misma manera, tratar de merecer o de ganarnos mérito con Dios, guardando la ley con nuestros esfuerzos, puede convertirse en algo tan mortal en nuestro caminar con Dios. Viene de tener el Mm, crecimiento del Espíritu Santo. No tendremos competencia y no hay comparación. Muy No bien, se puede muy comparar lo bien. que Cristo ha hecho. No se puede competir uno. Él permanecerá, pero Él se retractará. Por lo tanto, uno perderá la salud y la ayuda. Y Él está ahí para ayudarnos con nuestras debilidades. Puedo recordar tantas cartas en los años 80 de personas que decían, hermano Swagger, yo no entiendo esto, yo soy salvo, lleno del Espíritu Santo, yo amo a Dios y trato de vivir como debo de vivir y estoy fallando constantemente. ¿Por qué no me ayuda el Espíritu Santo? Decían. Si yo soy lleno del Espíritu Santo, ¿por qué no me ayuda? Era porque trataban de hacerlo fuera del dominio del Espíritu Santo. Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Hermano Suárez, yo mencioné ayer en el mensaje con respecto exactamente a lo que usted está mencionando, que Dios no se siente movido por la necesidad de esa persona de la que usted está hablando, tener una gran necesidad en su vida. Usted puede nombrar cualquier cosa que usted quiera para la necesidad, pero lo que mueve a Dios es nuestra fe y nuestra fe debe estar en el objeto apropiado y eso es lo que mueve a Dios. Así es. Dios tiene compasión por aquellos que están en necesidad y gracias a Dios por eso. Todos hemos estado allí y habrán más, a veces nosotros, muchas más veces de lo que queremos admitir, pero Él es conmovido por nuestra fe, pero nuestra fe debe estar en el lugar correcto y eso es en Cristo y en el Así es, crucificado. así es. Tiene que estar en el lugar correcto y eso es Jesucristo y este crucificado. Solamente eso es lo que Dios honra. Él no honra ninguna otra cosa, Él no honra nada más. Y eso confunde a la gente por lo que acabas de decir que es muy correcto. Las cosas que estamos haciendo son cosas buenas. Pero hay un sentido en el que el creyente tal vez él no se dé cuenta de esto, tal vez a través de esta conversación, tal vez sí pueda. Pero estamos atando a Dios a nuestra ley, literalmente a nuestra obra. Dios, yo voy a hacer esto y tú vas a tener que hacer esto. Estaba leyendo tras un pastor bautista recientemente y él dijo algo muy interesante. Me dijo que el Calvario fue tan horrible. No se dan cuenta, dijo, que si hubiese habido otra manera para Dios traer la respuesta a este proceso de redención aparte de la cruz, Él lo hubiese hecho. Pero Él no lo hizo porque no había otra manera. Que no es eso lo que Cristo oró en el jardín, en el huerto del Sí, Getsemaní. claro que sí, lo dijo. Pasa de mí esta Si hay copa. Si hay alguna otra otra manera, manera que que se haga, por pasase favor. así. Bueno, Una de las cosas que podemos ver en la iglesia el día de hoy que resalta, estaba leyendo yo un reportaje reciente de Lifeway, me parece. Ellos estaban evaluando la iglesia y la ropa de la iglesia y el 2019 fue el último censo por causa de la pandemia y todo eso. De hecho, el reporte dice que las cosas se han empeorado desde la pandemia, pero estaban viendo la asistencia de la iglesia y estaban viendo el número de iglesias en los Estados Unidos. En el 2019, 4.500 iglesias cerraron sus puertas.
4.500 iglesias. 4.500. Casi, bueno, muchas más surgieron, pero eso muestra una pérdida neta de como 1.500 de acuerdo a este reporte. Y dicen que un 67%, dicen que menos del 70% de la nación va a la iglesia activamente semanalmente. Y una de las cosas que estaban viendo era lo que está sucediendo en estas tendencias, porque la gente no está tan interesada en ir a la iglesia más. Y por supuesto, una de las cosas fue que desde la pandemia, ellos pueden ver en las redes sociales, como usted dijo el día de ayer, hermano Bailey, la gente tiene que regresar a la iglesia, tiene que estar en la iglesia. Pero una de las cosas que resaltaron fue esta, que la generación más joven, como los millennials y los que siguen después, creo que los de la generación Z, sienten que cuando van a la iglesia ellos no son aceptados, no son aceptados como tal y como son. Así que esto trae un punto muy interesante, porque lo que usted mencionó, las cartas que usted recibió en los 1980, de la gente que dice, bueno, yo quiero vivir para Dios y estoy luchando con estas cosas. Yo no sé si ese mismo elemento existe el día de hoy, especialmente en la generación más joven. La razón es porque yo no siento que la iglesia, tal vez estoy equivocado, pero yo no siento que la iglesia realmente ha predicado el evangelio como nosotros lo podemos entender desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia se ha convertido en muchos círculos algo suplemental. La cruz se ha convertido solo en una mención, en un símbolo, algo que uno se pone en el cuello, algo que uno tiene como un broche en la chaqueta. Pero en cuanto a entender la enseñanza del cristianismo, hermano Swagger, yo no creo que la mayoría de la iglesia el día de hoy realmente sigue esa. Pero es la razón por qué no se predica esto desde el púlpito. Y la razón de todo esto, sí, la razón de todo esto es porque yo siento que la iglesia y los pastores en el liderazgo, las denominaciones, lo que usted quiera decir, no quieren escuchar decir que ustedes no vienen porque no me aceptan como yo soy. Por lo Mm, tanto, han dejado de predicar lo que el pecado es, han dejado de tratar con el pecado, han dejado de sí, tratar con la idea sí. de vivir una vida santa. Así que cuando hablamos de santificación, cuando hablamos de la cruz, en la mente de mucha gente, eso ni siquiera es algo aplicable, ni siquiera es algo que yo tengo, de lo que me tengo que preocupar. Yo amo a Dios y Dios me ama a mí. Jesús es el Hijo de Dios. Estás diciendo que muchas de las iglesias grandes, que lo que la gente está recibiendo no es realmente la palabra de Estoy hablando de Dios. iglesias grandes, pequeñas, medianas, no, como usted lo quiera definir. Estoy hablando de iglesias en Estados Unidos. Y si está sucediendo en Estados Unidos, está siendo promovido por el resto del mundo también. Así que eso es lo que está pasando hoy en día. Pero una vez más, si uno no predica ni trata con el problema correcto, no vamos a poder tratar con la solución correcta y Eso es la apropiada. El solución. problema es el pecado y la solución Así no es la es. psicología, que es algo gigantesco el día de hoy. No es consejería, no es ninguna de estas cosas, no es sesiones de grupos pequeños. Hay muchas iglesias que su respuesta para lidiar con los problemas, si la persona tiene algún problema, es hay que hacerlo en un grupo pequeño y eso salió de la estructura de las células. Pero lo que me impresiona es esto, lo que me deja impresionadísimo es esto. Digamos que la respuesta al día de hoy y Dios diga, sí, usted tiene que ir a Jerusalén, sí tienen que ir a dar sacrificios como lo hicieron en el Antiguo Testamento. ¿Saben cuán rápido la gente comenzaría a hacer eso? O la gente estaría reservando sus vuelos a Israel por todos lados porque es algo que ellos pueden hacer. Para ser honesto, nosotros automáticamente queremos hacer las cosas, queremos hacer la obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Eso fue lo que dije momentos atrás, que cuando nosotros decimos lo que hemos dicho aquí, muchas veces las personas que escuchan dicen, yo no quiero eso, yo que ellos quieren algo que ellos pueden hacer. Exactamente, y ese es el problema. De aquí ha surgido todo esto. Pero en la iglesia el día de hoy, por eso es que este mensaje, no hay duda en mi mente que es para un tiempo como este, que el Señor ha ordenado que Yo este es el lo mensaje creo del eso. día. Porque la cruz lidia y trata. Cuando usted predica la cruz, usted va a tratar con la salvación, va a tratar con el pecado, va a tratar con la vida eterna. Todo problema sucede, El cielo, el todo. Y por infierno, eso es que el día de hoy el predicador debe predicar la cruz. ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, versículo 2, capítulo 4 de Gálatas. Sino que está debajo de tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Esto se refiere al tiempo cuando
él tendría la mayoría de edad y por lo tanto listo para aceptar la herencia. Adelante. Así también nosotros cuando éramos niños éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Las pasiones y el orgullo que esclavizan a la humanidad. Hermano Swagger, debemos detenernos aquí un momento y notar o tomar nota de que Pablo ahora está comparando el judaísmo con el mismo espíritu elemental que llegaba en el paganismo. No me parece que estos grupos a los que te refieres, que son la mayoría de la nación alrededor del mundo, yo no creo que a ellos les agradaba mucho Pablo, ¿correcto o no? Bueno, estamos entrando en una conversación, Mm. estamos hablando, Ah, miren, ah. lo que usted estaba diciendo, George, tal vez nos puede recordar. Hermano Swagger, tal vez es el tema, bueno, yo no creo que es que no entienden verdaderamente lo que Pablo enseñó. De Y yo acuerdo, creo sí. que hay una manera de cómo usted puede tomar la Biblia y usted puede escoger aún las escrituras de Pablo y las puede hacer que se escuchen como usted quiera. Por eso dijo que usan la Biblia, pero es algo que suplementa lo que ellos están tratando de hacer. Entonces, Pablo trató con la Biblia versículos sobre caridad y el amor, ¿no? Eso es muy útil para tratar con esos programas. ¿Usted quiere hablar del amor de Dios? Claro que sí. Pero no me parece que ellos leerían esto y entender verdaderamente lo que se está enseñando aquí. Y esto vuelve, tenemos la leche de la palabra, la carne de la palabra, y este ejemplo aquí de aquellos que eran inmaduros espiritualmente, y no estamos hablando de una manera negativa, sino de una realidad, una madurez, una inmadurez espiritual. Y vemos aquí que antes de la cruz no había manera de tener la madurez espiritual que hoy podemos tener en Cristo. No había nuevo pacto. Ellos estaban bajo el nuevo pacto que era para ese tiempo. Y yo diría básicamente lo mismo, vuelve como con el creyente, hasta que llegue el elemento de la revelación de la cruz, que llegue al corazón y la vida de la persona, va a haber un elemento de inmadurez espiritual. Así que cuando leen esto, no ven que tiene que ver con Cristo. Ahora, yo puedo hablar personalmente de eso porque yo fui criado, entre comillas, en la iglesia, fui criado viendo la programación, yo fui criado sobre los versículos, así que yo no tenía el estilo de vida que alguien podría decir. Yo fui criado como una persona cristiana, pero aún en mi adolescencia, que no fue hace tanto tiempo atrás, yo no tenía un entendimiento de esto. Realmente yo todavía estaba trabajando en ciertas cosas y hermano Larsen, cuando usted hizo las enseñanzas en el seminario, ajá, yo estuve allí para muchos de ellos durante horas y cuando empecé a escuchar la enseñanza, empezó a encenderse la luz y finalmente fue como que, wow, Tenías 12 o 13 años de edad, ¿verdad? tenía Quiero que la 12, 13 gente años, entienda de pero que era un jovencito que obviamente tenía convicciones desde esa edad tan temprana. sí, el Espíritu de Dios estaba tratando con mi Sí, corazón así y yo es. reconocí que habían cosas allí que me faltaban, aunque habían luchas a los 12 y 13 años, pero fue un proceso, no fue algo inmediato, fue un proceso. Pero lo que me doy cuenta y entiendo es que tal vez aquellos que han vivido esto durante muchos años, solamente puedo imaginar que el Espíritu Santo, por ejemplo, para mí, no tuvo que remover previa enseñanza, no tuvo que remover temas de expuesto yo en cosas en las que estaba envuelto. Yo a los 12, 13, 14 años de edad no tenía mucho envuelto en mi denominación, mi iglesia, mi religión. El punto es que todavía había un proceso. Pero hoy en el mundo de la iglesia, cuando usted verdaderamente lee lo que están escribiendo y escucha lo que ellos están predicando y observa lo que están haciendo, hay una sinceridad de muchos. Yo no quiero descontar eso. Hay una sinceridad en el corazón de mucha gente, pero Dios no puede honrar nuestras buenas intenciones o sinceridad, solamente la fe. Pero hay una inmadurez espiritual obvia, hermano Swagger, y no lo digo de manera condescendiente, es la verdad. Pero a menos de que sea una revelación que llegue y llegue a través de la predicación y la enseñanza de la palabra, eso es todo lo que usted va a tener. Así que no me sorprende que la iglesia esté donde está hoy día, pero no puede permanecer allí porque estamos viendo el poder del pecado y las tinieblas destruyendo a personas. Estoy Bueno, demasiado cerca
estoy muy cerca de ello. Yo estoy en la televisión mediodía, todo día, o todos los días, o más. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día se está viendo en la televisión que la gente, si quiere, lo puede tal vez ver? En, El, cuan- en cuanto a las cadenas sí, de televisión cristiana, sí, bueno, si pudiera decirlo, hay una variedad de diferentes enseñanzas, pero la mayoría va en dirección a, bueno, dos elementos son los que estoy viendo. Sensible al buscador, psicología, todo ese elemento y las raíces hebraicas. Son dos cosas que yo estoy viendo y hermanos, tal vez ustedes vean otras cosas, pero cuando yo sintonizo programación cristiana en general, veo un empuje en una de esas direcciones. el caballero que escribió el libro La John, vida con La propósito. vida con propósito, todavía sigue siendo popular hoy como lo fue 15 años atrás. Ese libro es es considerado el más leído del mundo. Ha crecido en cuanto a su audiencia en diferentes idiomas y él se ha jubilado de la iglesia, pero su nueva misión, de acuerdo a cómo lo anunció, fue traer o es traer a todas las denominaciones juntas para Bueno, ayudar a cumplir. eso va a ayudar más al anticristo, ¿no? Pero Josh presentó algo importante hablando del celo. Hay mucha gente celosa que quiere servirle a Dios, pero el mismo argumento que Pablo tiene con Israel es lo que podemos tener con la iglesia el día de hoy. Porque doy registro de que tienen celo de Dios, pero no de acuerdo al conocimiento, porque siendo ignorantes de la justicia de Dios, andan queriendo establecer su propia justicia y no se han sometido bajo la justicia así de es. Dios. Pueden tener todo el celo del mundo, todas las buenas intenciones del mundo, pero si son para establecer su propia justicia, y de eso es de lo que estamos hablando, cuando tratan de obrar a través de sus buenas obras, el ayuno, lectura bíblica, etcétera, y ustedes tratan de establecer lo que ustedes hacen, están tratando de establecer su propia justicia, y Dios no permitirá que ninguna carne se gloríe en su presencia. Por eso es que predicamos un mensaje simple y sencillo, Cristo y el crucificado, porque eso nos saca de la ecuación y pone al Espíritu Santo en su lugar, y luego Dios obra a través de nosotros y en nosotros, cambiándonos y Así transformándonos a es, la imagen de así Jesucristo. es. Los movimientos que están sucediendo, hermano Swagger, es como Mm, un barco que tiene una fuga. Están mm. los movimientos de la palabra de fe, sensibles al buscador, todas estas fugas o todas estas modas entran por esa fuga y lo que pasa es que el barco comienza a hundirse, la gente salta de la barca o del barco, cae al agua y el agua es un tipo de la manera y la corriente del mundo, se pierde, Mm. pero gracias a Dios que tenemos esos salvavidas, esas barcas de salvavidas y eso es el mensaje de la cruz que nos puede mostrar la verdad. Le voy a hacer la pregunta, básicamente hice la misma pregunta momentos atrás, pero escuchando este mensaje, yo le doy gracias a Dios por los predicadores que tenemos que están escuchando, ¿no? Amén. Pero habrá, habrán algunos que verdaderamente escuchan algo aquí que no tienen. Creo que la influencia de esta cadena y de este mensaje no puede ser exagerado. Están viendo, están escuchando, aun si ignoran cómo aplicarse apropiadamente, existe esta verdad que está haciendo la diferencia dentro del cuerpo de Cristo. Pero ¿será que la mayoría piensa, bueno, yo predico la cruz cuando ellos hablan de que Jesús salva y están en lo cierto, están predicando la cruz, ¿no? Bueno, está preguntando o pidiendo una respuesta general, pero yo diría que hay diferentes grados, hay diferentes iglesias en donde la cruz es parte de su serie de sermones para predicación anual y planificación. Entonces, alrededor de la resurrección, Pascuas, el Viernes Santo, vamos a enfatizar la cruz, diferentes momentos a través del año. Pero nosotros diríamos que la cruz Ujú. es el tema central del Evangelio, Cristo y el crucificado, es nuestro mensaje. Sin embargo, algunas de estas iglesias tienen más temas que doctrina, pero cuando Cristo habló con aquel hombre paralítico, cuando él, lo primero que hizo fue presentarle su condición de perdición. Era un hombre perdido que necesitaba perdón y desde esa experiencia pudo llegar a tratar con su necesidad y su primera necesidad era la parálisis. Y creo que lo que la iglesia está tratando de hacer es
rodear la cruz para llegar a la necesidad. Y tenemos a gente que dice, bueno, queremos ser mejores esposos, mejores padres, como hombres, ¿verdad? Queremos hacer eso. Pero ¿cómo ser un mejor esposo o papá? Sí, exactamente, pero rodeamos la solución buscando otra cosa para tratar de ayudarnos a ser esa mejor persona. Y eso es lo que yo llamaría una necesidad primordial. Y es lo que estas iglesias han hecho. Están tratando de dirigirse a la necesidad, pero al final del día, uno de esos líderes de esas iglesias fue el señor Hybels. Y Bill Hybels dijo que hemos impactado a la sociedad y la gente es igual, está igual. Hicieron un análisis grande de su programa y dijeron, nuestra gente no está cambiando, esto no está funcionando. De hecho, era una autoacusación, porque nosotros entendemos que el único medio por el cual el hombre puede ser cambiado es a través de la fe en Cristo y el crucificado, no solo para la salvación, sino para toda necesidad que todos lleguemos a tener en nuestras vidas. Pero allí es donde viene la situación, porque es que pueden estar de acuerdo con usted, muchos lo pueden hacer, dice Jesús murió por mí, y hasta ahí es donde llega el conocimiento que ellos tienen de la cruz. Pero en lo que tiene que ver con vivir para Dios diariamente, allí viene la limitación. La conexión entre la vida diaria y la necesidad, la Ujú, Fe en ujú, Cristo, lo que Él ha hecho, no es algo común en el elemento. mm. Creo que lo que el pastor Bailey ha dicho tiene que escucharse. La llenura y la influencia de lo que estamos diciendo llega y sale al punto de que la gente lo está considerando y lo está escuchando y está impactando. Y yo estoy recibiendo respuestas favorables relativamente al mensaje. Y la razón es porque la iglesia ha pasado de la psicología o el legalismo, y porque ninguna de estas dos cosas ha suplido la necesidad de Es la una gente. gran verdad. Y esas son las dos áreas que yo creo que personalmente desde donde yo lo puedo ver es que la iglesia lo ha adoptado. La iglesia ha adoptado el legalismo y el legalismo no funciona, la psicología tampoco. El pastor Bailey predicó un gran mensaje cuando él habló a nuestra vida de aquella gente en la pandemia que estaba dejando a la iglesia, pero ¿saben qué? La gente se aprovecha de los cambios para desplazar lo que ha estado en su corazón durante un periodo de tiempo. Así que cuando la oportunidad Ujú. llegó de no venir, no fue algo que surgió por causa de la pandemia, fue algo que surgió por la falta de decirle a la gente cómo vivir para Dios correctamente, moviéndose hacia el legalismo. Y Así la es. generación más joven el día de hoy ya ni siquiera soporta nada de eso. Y ellos dicen, yo Mm. no voy a tomar nada de eso. Así que tomamos otras posiciones contrarias. Y la psicología que no suple la necesidad, lo que termina pasando es que la iglesia entera, yo creo esto, miren, yo creo que hay una hambre espiritual intensa por causa de la falta de instrucción correcta en cuanto a cómo vivir para Dios. Entonces es tiempo primordial para que un mensaje que dice, así es como el Señor puede obrar en su vida como individuo, no basándose en lo que usted haga, sino basándose en lo que usted crea. Su simple fe, lo predicamos el día de ayer, su fe es lo que está buscando Dios, su fe en Él y lo que Él ha hecho es lo que agrada a Dios. Y la fe para Dios es hermosa. Él lo ve y dice, wow, miren eso es de agrado a Dios. Entonces, cuando presentamos a la gente en cuanto a cómo vivir para Dios diariamente y se conecta eso con fe en Cristo y la cruz, presentamos la solución para su necesidad primordial, necesidad espiritual y necesidad por este dilema que se ha creado por la psicología y el legalismo. Permita compartir varios ejemplos. Uno, yo tengo una lista, por ejemplo, para una esposa, 101 maneras de cómo puede compartir el amor con su esposo. Y también tengo una lista, 101 maneras de cómo el esposo puede mostrar el amor a su esposa. La gente está interesada en sus necesidades, pero lo que usted necesita es amor ágape, que es un fruto del Espíritu que solamente se produce o es producido por el Espíritu Santo mientras tiene la fe en Cristo, y mientras tiene ese amor ágape, el Espíritu Santo le dirigirá para mostrarle cómo mostrarle amor a su ser querido, a su esposo o esposa. Una Sí. gran diferencia. Una cosa es legalismo, la otra es permitir que el Espíritu le dirija. Pensemos en los últimos 20 años con respecto a ese autor de La vida con propósito y otros.
el lema de lo que llamamos nosotros el movimiento misiológico, el movimiento del crecimiento de la iglesia, no es credos, sino obras. Entonces el énfasis está en lo que uno hace, no en lo que uno cree. Ahora nosotros venimos y decimos, eso no funcionó. Regresemos a lo que se debe creer. No se trata de algo ambiguo, de creer en Dios allá en las zonas nebulosas, sino no. Creer en Cristo, lo que Él hizo en la cruz, el valor de la cruz y ver los beneficios. Y esto es lo que irrita a la gente. Como Lawrence dijo, sí estamos viendo a gente que está recibiendo, están insatisfechas, ven los fracasos, pero el mensaje aún sigue o tiene que seguir saliendo y profundizándose, tiene que hacer eco y causar eco en el corazón de los pastores porque ellos son los que influencian a sus iglesias. Y al comenzar a hacerlo, seguiremos adelante. Este mensaje ha sido ordenado porque actualmente es para ahora. Y yo creo que todos estamos buscando una gran cosecha Amén, de así almas. es. Este mundo se ve oscuro y más personas no tienen esperanza, más desesperanza que nunca. Se están O suicidando. cometiendo, exactamente, es algo que los jóvenes hoy en día lo están viviendo, pero este mensaje, primero que nada, es muy distinto a lo que se ve en la iglesia hoy día, pero es el mensaje que va a haber una gran cosecha de almas en la iglesia. Yo lo Yo creo, creo así que estará es. lista para cuando Cristo retorne. Pero debe predicarse. Se está Debe ser predicando, el se centro, está el tema predicando. central de lo que estamos haciendo y de lo que estamos proclamando. Debe de predicarse correctamente. Porque eso es lo que la gente necesita desesperadamente, saber cómo vivir para Dios todo y cada día exitosamente. Bill, no sé si estarás aquí mañana, pero eres bienvenido para estar con nosotros una Muchas vez más. gracias. Gracias, hermano. Y estamos alegres de haber estado con ustedes el día de hoy, haberles tenido hoy. Y si esa joven se puede mover, no puedo ver el reloj. Es una buena imagen de ella, sí. No sé si eso es posible. Bueno, pero sí se puede. De todas maneras, qué bueno que estuvieron con nosotros el día de hoy, a pesar de lo que digan. Les amamos, Dios les bendiga. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.